Buenos días, hermanos, ¿cómo están? Dios les bendiga, reciban gracia y paz de parte de nuestro Señor Jesucristo y un saludo de sus hermanos del grupo de oración Los Ángeles de Dios. Hoy estamos contentos una vez más de participar con ustedes en este 15º domingo del tiempo ordinario. Hoy 15 de julio del 2018, para sacar esta reflexión vamos a tomar el Evangelio de San Marcos, capítulo 6, versículo del 7 al 13. Y dice así: Jesús recorría todos los pueblos de los alrededores enseñando. Llamó a los 12 y comenzó a enviarlos de dos en dos, dándoles poder sobre los espíritus impuros. Les ordenó que no llevaran nada para el camino, fuera de un bastón, ni pan, ni morral, ni dinero, que solo llevaran calzado corriente y un solo manto. Y les decía: quédense en la primera casa en la que les den alojamiento, hasta que se vayan de ese sitio. Y si algún lugar no los reciben ni los escuchan, no se alejen de ahí sin haber sacudido el polvo de sus pies. Con esto darán testimonio contra ellos. Fueron pues a predicar invitando a la conversión, expulsaban a muchos espíritus malos y sanaban a numerosos enfermos, ungiéndoles con aceite. Hermanos, esto es palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Imaginémonos esta historia. Jesús viene enseñando por los pueblos donde pasa, viene enseñando, viene sanando, viene proclamando la buena nueva, invitando a la conversión. Y de repente Jesús voltea a sus discípulos y los empieza a enviar de dos en dos. Imagínense ya los discípulos ya preparados, viendo todo lo que el maestro les enseñaba, entendiendo sus parábolas, entendiendo su palabra. Y ahora Jesús los mandaba de dos en dos, dándole algo muy importante. Porque dice la palabra de Dios, les dio poder sobre los espíritus inmundos. Vaya reacción que tendrían los apóstoles. Imagínense, tenemos el Espíritu Santo, tenemos el Espíritu de Dios. Dios nos ha mandado a que nosotros vayamos a sanar de dos en dos. Tienen poder. Yo me imagino que ellos se llenaron de alegría, de gozo, de júbilo al ver tanta necesidad y sabiendo que Jesús cada vez era más la gente que se amontonaba con Él para que Él los tocara, para que Él los sanara, para que Él les enseñara. Entonces ellos, al saber que son elegidos y con poder, se van de dos en dos. Pero Jesús les dice algo: no lleven nada. Dice su palabra, les ordenó, no lleven nada. Ahí también nosotros podemos imaginar, hermanos, la reacción de los discípulos. Cómo nos está mandando a una misión imposible, nos está mandando lejos, vamos a caminar días, noches. ¿Cómo no vamos a llevar nada? Si nosotros fuéramos los discípulos de Jesús en estos momentos, hermanos, imagínense lo que no cargaríamos para una misión. Principalmente, estoy seguro que lo primero que nos echaríamos a la bolsa sería el celular. Todas las provisiones necesarias para llevar la obra de Jesús. Por eso yo los invito a imaginarse la reacción de los discípulos al decirle a Jesús: no lleven nada, fuera de un bastón, calzado corriente y un solo manto. Qué gran reacción tuvieron en ese momento los discípulos, contrastando la reacción de unos minutos antes, cuando Jesús los manda de dos en dos con poder para expulsar demonios. Entonces ahí Jesús les está enseñando a ellos algo nuevo, que es creer en la providencia de Dios. Jesús les decía: no necesitas nada más que a mí. La semana pasada recordamos cuando San Pablo le decía a Dios que le quitara eso que lo alejaba de Dios, y Jesús le respondía: te basta mi gracia. Una vez más, aquí en este evangelio, los discípulos entendían algo, aprendían algo nuevo después de su asombro cuando Jesús les ordena que no lleven nada. La providencia de Dios. Y ahí es donde nosotros debemos de confiar fielmente en un Dios que nos cuida, que nos ama, que nos protege y que nos provee. Nada nos va a hacer falta cuando nosotros confiamos en la misericordia de Dios. Y dice: y si no los escuchan, sacúdense los pies, así ustedes darán testimonio en contra de ellos.
Muchos misioneros, muchas personas que se han decidido trabajar para Dios, llevar el evangelio, la esperanza, el amor y la caridad a todos aquellos que no conocen a Dios, muchas veces se decepcionan cuando no los escuchan, principalmente en sus propias familias. Se vienen desilusionados y creen que esto no tiene sentido, creen que esto no vale la pena. Y Jesús les dice, si no te escuchan, sacúdete el polvo de tus pies. Hoy a ti te dice Jesús, sacúdete las críticas, sacúdete todo ese desánimo que cuando tú llevas una palabra y te la rechazan, sacúdete las burlas, sacúdete los apodos que muchas veces te van a poner. Así darás testimonio en contra de ellos que rechazaron a Dios, porque no es a ti el que te están rechazando, es la palabra de Dios, es a Jesús vivo al que no quieren conocer. Entonces a ti no tiene que afectarte eso en tu vida personal, en tu vida emocional. Ánimo, anímate a seguir llevando esperanza, pues la palabra de hoy viene para todos nosotros. Y luego dice, fueron pues a predicar, invitando a la conversión. Aquí viene la palabra clave una vez más. Como todos los domingos buscamos una palabra clave que nos dé algo para meditar todo el día. Y la palabra clave que yo encontré es que dice, fueron pues a predicar. Aquí viene la obediencia. Fueron pues a predicar la conversión y sanaban a numerosos enfermos. Tal vez mucha gente asimila este evangelio con el llamado al sacerdocio. Y sí, porque ellos son los que vienen en la descendencia del apostolado. Primero el Papa, después los obispos, después los cardenales, después los sacerdotes. Y viene una cadena. Pero también esta palabra nos toca a nosotros los laicos comprometidos. Porque dice, fueron de dos en dos. Tú que ya tienes tu familia y que has decidido entregar tu vida a Dios, también esta palabra es para nosotros. Porque nos dice, vayan de dos en dos. Puedes ir tú y tu esposa a proclamar el evangelio, llevar la esperanza a aquellos que no conocen a Dios. Entonces, la palabra aquí sería la obediencia. ¿Cuál es tu obediencia? Los discípulos dice que pudieron hacer numerosas sanaciones en los enfermos a causa de la obediencia. Le obedecieron a Jesús de no llevar nada, pero le creyeron cuando Jesús les dio el poder. Y en obediencia fueron a hacer lo que su maestro les decía. Y ahí está la clave. Cuando ellos obedecen con un corazón dispuesto a llevar el evangelio en contra de todo aquello que estuviera en contra de ellos, las persecuciones, los azotes, los encarcelamientos, incluso hasta la muerte, ahí se manifiesta el poder de Dios. Así es de que, hermanos, también este evangelio es para nosotros. Y si alguien te dice, pero este evangelio o esta palabra la deberían de hacer los sacerdotes, hoy en la primera lectura una vez más Jesús nos dice para quién son estas palabras. En la primera lectura vamos a leer hoy en la misa el libro del profeta Amós, capítulo 7, versículo de 13 en adelante. Y vemos como un mismo sacerdote viene y le dice a Amós, vete de aquí, visionario, y huye al país de Judá. Le reconocían algo, que él tenía visiones, que él tenía profecías. Lo único que no le reconocían, que no descendía de una familia de sacerdotes y profetas. Y Amós lo reconoce y le dice, yo no soy profeta ni hijo de profeta, pero el Señor me sacó de junto al rebaño y me dijo, ve, profetiza a mi pueblo Israel. En la segunda lectura, en la carta de los Efesios, nos da otra vez la respuesta para saber que este evangelio es para nosotros. Y nos dice, pues Cristo, por su sangre, en Él hemos recibido redención, el perdón de los pecados. Él nos ha prodigado el tesoro de la gracia con toda sabiduría e inteligencia, así revelándonos el misterio de su voluntad. Todos por Cristo y en Cristo, por medio del bautizo, hemos sido llamados profetas, sacerdotes y reyes. Para ti es esta palabra. Cristo también te invita a que vayas tú y tu familia a llevar sanación a todo aquel que lo necesite. Porque Cristo, por medio del bautizo, nos dio su Espíritu Santo. Y ese es el poder que le dio a los apóstoles. Y tú y yo lo tenemos. Solo depende de nosotros hacer la diferencia si actuamos con obediencia.
Y si alguien te dice, tú no deberías estar haciendo eso, recuerda lo que dijo el profeta Amós. Yo no soy profeta ni hijo de profeta, pero el Señor me llamó para llevar el evangelio a todo Israel. Hermanos, con alegría vivamos esta palabra. Cristo nos llama cada domingo. Cristo nos dice, ven, llénate de mí en la Santa Eucaristía. Y cuando el sacerdote diga que pronuncie las palabras, hermanos, la misa ha terminado. Ahí comienza la misión tuya y mía, la misión de todo profeta, llevar el evangelio a aquellos que no quieren acercarse a Jesús. No tengas miedo, pues el llamado está ahí. Vayamos a sembrar esperanza, amor y caridad a todos aquellos que no conocen el amor de Dios. Y si no te hacen caso, sacúdete las críticas, sacúdete toda la mala vibra que te quieran poner o desanimar en tu camino. Hermanos, les deseo un bendecido domingo, el día del Señor, y nos encontramos a punto de ir a la Santa Misa, llenarnos de Jesús y Eucaristía, de su santa palabra que nos llena, que nos nutre, que nos alimenta y que es la única que nos da fuerzas para seguir en este camino. Que tengas un excelente domingo en compañía de tu familia. Te mando saludos y bendiciones. Hasta la próxima.